Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar de Daniel Cassany. Él es un licenciado en Filología Catalana y doctor en Filosofía y Letras con una especialidad en Didáctica de la Lengua. Sus investigaciones están centradas al discurso escrito con diferentes objetivos, perspectivas y géneros, así como el uso de la escritura en varios contextos generales y específicos. Según Cassany, hay factores que han transformado el acto de leer con el paso del tiempo. El primero de ellos es el desarrollo de la democracia, ya que ésta declara a los ciudadanos para que adivinen la ideología que se oculta detrás del texto que están leyendo. El segundo es la globalización y el aprendizaje de lenguas, ya que estos dos factores aproximan a la población lectora a distintos tipos de discursos, que por las diferencias respecto a los horizontes culturales podrían ser muy diferentes a las que ellos están acostumbrados a leer. El tercero es el Internet, ya que debido a la globalización de este recurso se ha dado lugar a muchas nuevas comunidades discursivas y a roles de autor y de lector y a nuevos géneros electrónicos. Y el último factor es la divulgación científica, ya que la lectura de textos científicos es crucial y así como los retos que plantea en los lectores. Otro de los puntos que aborda Cassany es la lectura contemporánea, y él dice que la escritura va cambiando al ritmo que las comunidades van evolucionando y que los discursos que existen hoy en día sirven para cosas diferentes, aunque haya cambiado un poco el lenguaje y las estructuras mentales. Y por último, dice que leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino que también tienen un papel sociocultural. Cassany también establece 3 puntos de vista respecto a la lectura. El primero de ellos es la concepción lingüística, en que dice que el significado de la palabra se aloja en el escrito y que leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con las otras. O sea, que el significado es único, es estable y es subjetivo y es independiente del lector, y que aprender a leer es aprender a leer un léxico y las reglas. El segundo es la concepción psicolingüística. Aquí se dice que el significado del texto no se aloja en las palabras ni tampoco es único, sino que se ubica en la mente del lector. Se elabora a partir de conocimientos previos y es por esto que es diferente dependiendo del individuo y de las circunstancias en las que el individuo se encuentre. Y además de que requiere habilidades cognitivas que están implicadas en el acto de comprender. Y por último está la concepción sociocultural, que dice que tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo del individuo tienen un origen social, o sea que el discurso no surge de la nada, sino que refleja un punto de vista y su visión del mundo. Y comprender el discurso es comprender esta visión. El discurso dice también que el discurso del autor al lector no son elementos aislados, y en este factor van implicados los actos de literacidad, que las prácticas de lectura y escritura se dan en ámbitos especiales, según su identidad o su historia. Y literacidad es un concepto que proviene del inglés y abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la correspondencia entre el sonido y la letra, hasta las capacidades de razonamiento que están asociadas al acto de la escritura. Este es un campo bastante amplio que estudia la epidermis, las raíces y los frutos de la lectura y de la escritura. Esta incluye el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamiento, la identidad y estatus como individuo colectivo y como comunidad, y los valores y representaciones culturales.
Y según Casani también existen tres planos de lectura. El primero de ellos es las líneas, o sea, comprender el significado literal, o sea, la suma del significado semántico de todas las palabras del discurso. El segundo es la lectura entre líneas, o sea, lo que se deduce de las palabras, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, entre otros. Y por último, detrás de las líneas, que es donde se encuentra la ideología, los puntos de vista, las intenciones y las argumentaciones que hay detrás de el autor. Y comprender este tipo de texto es hacer una lectura crítica con comprensión crítica o literacidad crítica. Yo les voy a hablar de Emilia Ferreiro. Su nombre completo es Beatriz María Emilia Ferreiro Xavi. Nació en Argentina en 1937. Es psicóloga, pedagoga e investigadora. Es doctora por la Universidad de Ginebra, donde realizó su tesis bajo la dirección de Jean Piaget, y realizó estudios de doctorado en psicología con especialización en psicología genética en la Universidad de Ginebra, en Suiza. En su teoría desarrollada, a pesar de que muchos piensan que inventó un método novedoso de lectoescritura, lo cierto es que su labor fue muchísimo más teórica. De esta forma, investigó el proceso evolutivo por el que los niños aprenden la lengua escrita y realizó una serie de recomendaciones pedagógicas para llevar a cabo este proceso. Este campo de estudio se le llama psicogénesis del sistema de escritura. Emilia Ferreiro también realizó algunas aportaciones generales sobre la educación. Para ella, era fundamental que todos tuvieran acceso a una enseñanza de calidad y no solo se refería a los contenidos, sino también a los valores como la libertad, la solidaridad o la dignidad. Ferreiro aboga en sus escritos por considerar la educación como un derecho fundamental y también recomienda que se usen todos los medios posibles, incluidas las nuevas tecnologías. También tenemos a Ana María Borzone. Ella es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y además coordina desde hace 3 décadas un equipo de investigación que tiene por objetivo el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura en los primeros años. Ella nos dice que en el periodo de 0 a 6 años es crucial el desarrollo de los niños, ya que en este periodo se desarrolla el lenguaje, se adquieren las habilidades y conocimientos precursores de la alfabetización, se producen avances significativos en el desarrollo afectivo y social, además de que la plasticidad neuronal es mayor y se desarrollan áreas básicas del cerebro si los niños cuentan con la estimulación específica requerida. Además, los efectos de la intervención temprana son perdurables y el efecto de esta intervención es superior al efecto que pueda tener en cualquier otro periodo o en cualquier otra etapa. Borzone sostiene que el niño nunca fracasa, que lo que fracasa son los métodos de enseñanza que no le permiten al niño desarrollar sus capacidades. Ella dice que los niños deben aprender en un marco intercultural. Ellos tienen todas las capacidades y los docentes necesarios para llevar a cabo este proceso. Buenos días, mi nombre es Miriam y voy a presentar las funciones de la lectura. Una de las funciones de la lectura es de que al leer nosotros creamos esquemas de conocimiento. Esto con el fin de hacer aportaciones personales como nuestras ideas, experiencias, valores y pues conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en base a la lectura o en lo que nosotros leemos. Esto con el fin de enriquecer o modificar las ideas o pensamientos que nosotros tenemos. Otra de las funciones importantes de la lectura es de que es un aprendizaje muy importante para todos, desde muy chiquitos hasta muy grandes. Es decir, pues nosotros tenemos que seguir teniendo una lectura y pues es importante para nuestro crecimiento, ya que pues fomenta la creatividad, la imaginación, el lenguaje prácticamente porque es nuestra forma de comunicarnos, y pues agiliza la lectura y ya adquiere conocimientos y también crea
podemos crear también nuestras oraciones. Voy a explicar las funciones del lenguaje, pero estos también están relacionados en la lectura y voy a dar varios ejemplos. La función referencial permite exponer los hechos y la realidad. Esto es donde lo podemos ver en los textos informativos, periodísticos y científicos. La función emotiva pues prácticamente habla sobre despertar alguna emoción al momento de leer. Esto prácticamente lo vimos en mi equipo, donde nosotros leímos la lectura de ¿Dónde está el abuelo? Ahí nosotros pues despertó una emoción en cada uno de nosotros y así hizo que también nosotros pudiéramos comentar sobre ello. La función apelativa pues es la expresión de las oraciones interrogativas o dar alguna orden o algún favor. Esto también lo podemos ver en las lecturas cuando hace alguna exclamación o alguna pregunta. La función fática pues nada más es simplemente verificar el canal de comunicación con el receptor y el emisor. No crea o no da comunicación de algo con la otra persona, sino que simplemente la verifica. ¿Por qué? Por medio de preguntas. La función metalingüística pues es el lenguaje que usamos nosotros al momento de dar alguna definición. Por ejemplo, esto lo podemos ver en los diccionarios o enciclopedias. Y por último, pues la función poética, que trata de embellecer las palabras. Lo podemos ver fácilmente en las lecturas lecturas románticas, en las cartas románticas y en los libros de poemas o poesía. Bueno, yo te voy a estar hablando sobre los tipos de lectura. Existen diversos, pero te voy a hablar sobre los más importantes. La primera lectura es la oral. Bueno, aquí el lector está exteriorizando mediante la voz lo que está leyendo. La segunda es la lectura silenciosa. Esta es interiorizada y pues no genera un sonido a comparación de la primera, pero pues esta tiene como una facilidad para concentrarte mejor en lo que estás leyendo. La tercera es la lectura rápida o también llamada superficial. Y bueno, aquí el lector lee de manera veloz, donde no se detiene ni profundiza lo que está leyendo, simplemente hace como una idea, pero de manera general. Aquí está la lectura comprensiva. Bueno, en esta el lector va comprendiendo lo que va leyendo y al final va generando ciertas conclusiones. La lectura reflexiva, esta no solamente conlleva conclusiones, sino que también te hacen pensar al respecto sobre tus conocimientos, tus fortalezas y tus ideologías. También está la lectura crítica y bueno, aquí se lleva a cabo con un matiz valorativo en donde el lector evalúa y juzga lo que está leyendo. También está la lectura informativa y bueno, ese es su principal objetivo, es transmitir conocimiento de algo hacia alguien. También está la lectura recreativa y bueno, aquí es donde se implanta como el hecho de que esté disfrutando o se esté entreteniendo el lector. También existe la lectura fonética y aquí no se basa como en estudiar el contenido del material, sino más bien en el sonido y en trabajar las articulaciones. También está la lectura pictográfica y bueno, aquí se basa en que vas leyendo mediante imágenes o símbolos, pero no con letras. La lectura selectiva es donde el lector busca la información que desea encontrar, lo hace de manera rápida y solamente lo deja de hacer hasta que encuentre lo que está necesitando. La lectura inferencial se trata de que toman en cuenta referentes textos, también el conocimiento previo y la intencionalidad del escritor. También está la lectura involuntaria y es donde el lector procesa el mensaje leído casi automáticamente, casi siempre lleva pocas palabras y un ejemplo claro es los anuncios publicitarios, los volantes. Buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre los momentos de la lectura en general y preescolar. Antes, durante y después es el proceso de la comprensión lectora. Como ya lo mencioné, hay nada más 3 momentos, que es antes, durante y después de la lectura. Lo que podemos destacar de cada uno de ellos sería el momento de leer, sería antes de la lectura. ¿Qué sé de este texto? ¿Para qué voy a leer este texto? ¿Qué me dice la estructura de este texto? ¿Y qué quiero aprender de este texto? Durante la lectura podríamos formular hipótesis, formular preguntas y sería que después de la lectura hiciéramos resúmenes de dicha lectura, del texto que leímos,
formular resúmenes, formular posibles respuestas y preguntas y utilizar los gráficos. Entonces quedamos que nada más hay 3 momentos, es antes, durante y después de la lectura. La lectura como un proceso mental pero también social debe de tener sus fundamentos, vienen siendo en psicología y en educación. Antes, durante y después es el proceso de comprensión lectora. Nos sirve mucho leer en voz alta, leer solos, leer en silencio y contestar o sacar palabras claves de cada texto que nosotros queramos leer. Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Diana Bernice García Varela y yo les voy a hablar sobre los textos escritos, que son aquellos que se producen con letras, es decir, que se representan con gráficas y que conocen al receptor y al emisor. El texto escrito tiene un carácter sustitutivo del texto oral en su origen, pero pues ha evolucionado hacia sus propias finalidades, ya que sea es un canal visual o un táctil. Sí sé que la escritura del código, que no se aprende de manera espontánea, conserva y guarda la información para dejar constancia de los hechos. Las características de los textos escritos, pues algunas son de que los textos más acabados suelen tener una escritura determinada, es decir, que estos textos parten de una idea. La comunicación es más lenta e independiente del contexto, es más que el oral. El emisor y el receptor no entran en contacto muy directamente. El producto acabado que está a disposición del lector, pues apenas se hace uso de la comunicación no verbal, pues se van aquí los recursos tipográficos. También pues tiene material gráfica, como se los había mencionado anteriormente. Generalmente no se compone el contexto espacio-temporal. Pretende almacenar y transmitir información y no hay interacción. Otras características pues, que son muy importantes, pues se dice que por lo tanto que es una comunicación diferida, puesto que los participantes no deben estar en el mismo espacio ni en el mismo tiempo. Esto es porque el mensaje deba ser planificado y deba incluir todas las interpretaciones. Al igual, pues los mensajes perduran en el tiempo. La perdurabilidad pues hace del texto escrito un mensaje más cuidado y seleccionado. Es decir, pues que lo escrito solo puede corregirse una vez que ha sido leído ya por el receptor, y pues por eso se buscan las fórmulas comprensibles y denotativas. También pues tiene la función de ser socializadora y pues tiene una escritura cerrada y pues también emplea una sintaxis completa, y al igual pues el grado de elaboración que tienen los textos escritos pues le llevan a la utilización del vocabulario preciso, una sintaxis compleja, como ya lo había mencionado, conectores, conjunciones, entre más cosas. Y pues también por último pues el carácter perdurable y su ajuste a la normal convierten el texto escrito en el medio ideal para expresar los valores, las ideas, y pues en otras veces pues es necesaria para la convivencia de un grupo y de una sociedad.
Buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema descubrir que lo que se habla puede escribirse y después leerse. Bueno, para comenzar vamos a ver lo que es leer. Leer es una movilización cognitiva por medio de la cual se interpreta y se le da sentido a la lectura. Se cree que los niños tienen que aprender primero la parte mecánica para después llegar a la interpretación de textos. Sin embargo, los niños comprenden lo que leen desde que inicia su aprendizaje. Esto a través de leer imágenes y reconocer las presentaciones de texto. Por lo tanto, es preferible evitar los métodos que se utilizan al final de las lecturas para ejercitar la comprensión lectora. Y escribir es todo aquel escrito que tiene la función de comunicar algo a alguien. El niño que aprende a escribir debe de distinguir que cada expresión oral tiene una representación gráfica y que cada fonema le corresponde una grafía, e irle enseñando esto no de manera aislada, sino acompañado de un texto. Entonces lo más importante es aprender el sentido de comunicar y no tanto las letras. Ahora pasamos al tema que es primero, lo oral o lo escrito. Los seres humanos ya sabían hablar mucho antes de cualquier manera rudimentaria de algún sistema de escritura. A día de hoy hay lenguas que siguen sin escribirse y esto no les impide la capacidad de comunicarse o los perjudica de alguna manera. Sin embargo, no hay una lengua que se escriba pero no se hable y por lo tanto es primero lo oral y después lo escrito. Ahora pasamos a los conceptos fundamentales para la práctica docente. Para que el niño pueda aprender eficazmente a través del lenguaje escrito, debe de aprender la lectura como un acto e involucrar 3 acciones. La primera acción es la acción cultural, en la que se le debe dar un propósito determinado a la lectura y que surge en su vida cotidiana. Después pasamos a la segunda, que es la acción comprensiva. Aquí el lector debe de explorar el texto por medio de sus propias experiencias. Y en la tercera acción, el, el lector procesa el escrito a partir de conocimientos específicos. Esto lo ayuda a reconocer las letras, las palabras y las marcas del texto. Por último, pasamos a la importancia de aprender a leer y escribir. Estas habilidades son importantes para desarrollar el pensamiento y la comunicación con los demás. La lectura es importante para desarrollar la capacidad de decodificación y el lenguaje, desarrollar la atención y la concentración. La escritura favorece el sentido lógico, la organización y la estructura de pensamientos, además de que ayuda a la capacidad de argumentación y los niveles de expresión más elaborados. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos con mi compañera. Hola compañeros, yo ahora les voy a hablar sobre descubrir que los textos dicen algo. Aprender a leer es un proceso que requiere diferentes habilidades de lenguaje. Es difícil saber con exactitud cuándo aprenden a leer los niños, ya que sucede conforme pasa el tiempo. Para algunas personas, leer es saber cómo pronunciar las palabras y reconocer las que no saben pronunciar. Para otros es poder leer y comprender lo que dice el texto. El niño comprende el texto si se abordan los siguientes métodos, tales como en los que se muestren conceptos en los que estén conectados con su vida real, hacer que se cuestionen ellos mismos, es decir, que dialoguen con respecto a la lectura y que la información sea relevante para él. Los textos son mucho más que simples letras plasmadas en un papel, son universos por descubrir y explorar. Es por eso que se debe fomentar las imaginaciones en los niños y que recreen las historias a través de su propia imaginación y así lograr que se queden grabadas en sus memorias. Es recomendable que le pidamos a los niños a que dibujen algo sobre los contextos y conceptos
que reflejó en el texto por medio de cómo su cerebro lo describe. No solo se lee con los ojos, sino que se lee a través de los 5 sentidos. El siguiente es identificar aspectos importantes de la lectura. Es por esto que es favorecedor que los textos de ficción y aventura y otros con los que se relacionen con los deberes escolares. Y así, esto les ayuda a identificar los títulos, las negritas, imágenes, etc. El 5 es releer las palabras que han quedado en confusión para el niño. Es necesario leer varias veces el mismo texto, ya que en cada nueva lectura se adquieren detalles que dan una comprensión más amplia del escrito. Y por último está el consultar palabras que desconoce el niño. Es evidente que es difícil entender un texto si hay palabras que no entendemos su significado y que incluso el texto. Es por eso que se debe de buscar las definiciones para que el niño comprenda con éxito los textos. Y bueno, compañeros, con esto concluimos con nuestra exposición sobre el tema de lectura y muchas gracias por su atención.